Muy buenos días, queridos niños. El día de hoy vamos a empezar nuestro día con el curso de personal social. Nuestro tema de hoy es Historia del Perú. Bueno, chicos, entonces empezaremos nuestra clase observando las siguientes imágenes. A continuación, vamos a poder ver un danzante de tijera que representa la región de la Sierra, a Francisco Pizarro, que también forma parte de nuestra historia, los caballos de paso, niños eh, levantando nuestra bandera peruana, don José de San Martín, quien proclamó la independencia del Perú, el, el Tumi, que es una, es un objeto que representa la cultura chimú, nuestro Perú, nuestra patria, el maíz morado, que es parte de la agricultura, ¿no? Es un producto del Perú, nuestra bandera peruana. Tenemos aquí a los representantes del Imperio Inca, los incas. Tenemos las murallas de la cultura de Chan Chan, Maxule, y tenemos el escudo nacional. Y todas las imágenes que tú puedes ver aquí representan a nuestro querido Perú. Y cada una de estas imágenes también nos muestra parte de lo que es nuestra historia. ¿Qué es historia del Perú? Bueno, chicos, debemos de saber lo siguiente. La historia del Perú es una ciencia social. ¿Por qué social? Porque va a estudiar al hombre en relación con su comunidad, con su pueblo. Por eso es una ciencia social. Esta ciencia social va a estudiar e investigar en forma ordenada y verídica el origen y la evolución del pueblo peruano a través del tiempo y del espacio. A ver, ¿por qué debe de estudiarlo en forma ordenada? Porque todo lo que ha sucedido en la historia del Perú va desde lo más antiguo y va a ir en forma ordenada, año tras año, qué es lo que ha sucedido, en orden, y debe de ser verídico, porque deben de ser hechos reales, hechos que hayan sucedido en nuestro territorio peruano. Los historiadores son las personas que estudian la historia de nuestro Perú, organizaron la historia del Perú en tres periodos: el periodo autóctono, periodo virreinal y periodo republicano. El periodo autóctono va a comprender el estudio desde la llegada del hombre al territorio peruano hasta la llegada de los españoles, hasta que llegan los españoles y conquistan el Imperio Inca. ¿En qué año? En el año 1532. Una vez que llegaron los españoles aquí, empieza la etapa virreinal, etapa donde ya los españoles conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo, o sea, a todos los incas, hasta que llega don José de San Martín y proclama nuestra independencia del Perú en 1821. Ahí termina la etapa virreinal, etapa de dominio español, porque los españoles dominaron el Perú en esa época. Empieza el periodo republicano, que se inicia desde el día en que proclama la independencia del Perú hasta lo que está ocurriendo hoy en día aquí en nuestro territorio peruano. Por ejemplo, vamos a ver las siguientes imágenes. A continuación, por ejemplo, aquí vemos al hombre sedentario, ¿no? Porque ya tiene sus casitas, ya están ahí practicando lo que es la agricultura, descubrieron el fuego. Esta parte de la historia pertenece al periodo autóctono. Autóctono también es conocido como la etapa antigua del Perú, o Perú antiguo también se le llama.
También tenemos la etapa del periodo virreinal. Esta etapa, como pueden ver ustedes aquí a continuación, es la época del dominio español, época en donde los españoles llegaron a controlar todo el territorio peruano y trajeron todas sus costumbres. Por ejemplo, podemos ver aquí a las mujeres que utilizaban vestido, trajeron el carruaje, la utilización de caballos. Todo esto representa a la época virreinal, época del dominio español. Y por último tenemos la etapa del periodo republicano, que se inicia desde la proclamación de la independencia del Perú hasta nuestros días. Todo lo que está ocurriendo en nuestros días, como es el gobierno de Martín Vizcarra. Luego tenemos el periodo virreinal. El periodo virreinal, volvemos a recordar, es desde que los españoles conquistaron el Imperio del Tahuantinsuyo hasta la proclamación de la independencia del Perú. Como pueden ver ahí, es la imagen que ya les mostré anteriormente, los españoles trajeron el carruaje, los caballos, la forma de vestir de las mujeres, los grandes vestidos para las damas de esa época. También, así como vinieron los españoles, trajeron la religión aquí al Perú, la religión católica, enseñándole a todos los pueblos. También tenemos el representante de esa época del gobierno, que era el virrey, uno de los virreyes que gobernó el Perú. Aquí también construyeron las iglesias en la época del virreinato, los españoles. También tenemos, por ejemplo, acá a Tupac Amaru, que también se rebeló contra los españoles y que quiso defender a nuestro territorio peruano. También forma parte de esta época, la época virreinal. En el periodo republicano. En el periodo republicano tenemos los siguientes hechos, algunos de ellos, como por ejemplo el gobierno de Ramón Castilla. El gobierno de este personaje fue muy importante porque él acabó y terminó con la esclavitud de los negros. Luego tenemos al siguiente representante, que es Miguel Grau. Él también combatió en el combate de Angamos contra los chilenos. También tenemos, por ejemplo, a Francisco Bolognesi, quien peleó en la batalla de Arica y dijo, no, pelearé hasta quemar el último cartucho, ¿no? Otro, tenemos a don José de San Martín, que a partir de esta proclamación empieza la época republicana. Luego tenemos actualmente el gobierno de Martín Vizcarra, quien está gobernando. Pero estos no son los únicos hechos que han ocurrido en el periodo republicano. Existen más. El gobierno de Alan García, el gobierno de Toledo, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de Ollanta Humala, pero no solamente eso, también hechos históricos, cosas que han sucedido, descubrimientos que se han dado en esta época. Importancia de la historia del Perú. Bueno, ¿por qué es importante estudiar la historia?
porque gracias a ello nosotros vamos a poder entender qué cosa, nuestro pasado, el pasado de nuestro pueblo, de nuestro país. Ahora vamos a saber en qué hemos avanzado, en qué se ha retrocedido y qué transformaciones se ha dado en nuestro territorio peruano. ¿Gracias a qué? Al estudio de la historia. También el estudio de la historia nos va a permitir tomar conciencia de la riqueza cultural que nuestra patria tiene. Vamos a aprender a identificarnos como peruanos y a querer a nuestra patria, chicos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este tema. Suerte con su ficha de trabajo. Gracias por su atención prestada.